grabar la clase. Entonces va a quedar todo grabado y lo vamos a subir, lo voy a subir después a YouTube para que lo puedan ver. Entonces, en la clase anterior vimos los verbos regulares, ¿cierto? Entonces, verbos regulares, acuérdense que teníamos tres tipos de verbos regulares. Los que terminaban en are, los que terminaban en ere y los que terminaban en ire. Profe, dice Mireya que no puede entrar. ¿Va? A ver. Pero está... Ah, no. Ah, dice se me cortó. Y María Paz dice que no podía entrar. Ya entré. ¿Me escuchan? Ah, sí, sí. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Sí. Se queda pegado. Me falta María Paz, que no puede entrar. Qué raro, porque no me apareció ni siquiera como que esté tratando de entrar. Que apriete de nuevo el link, dile. Sí, Si tú eso tienes le como- puse. Puedes probar de nuevo se con cae. el link o desde un computador. Bueno, mientras nos van respondiendo, seguimos un poquito. Ya, entonces. Ahí parece que escribieron, ¿no? No. Que Dijimos. se cae. Ahí está. Ujú. Ya, dijimos que tenemos tres verbos. Are, ere, ire. Entonces, simplemente nosotros le teníamos que quitar la terminación, ¿cierto? Y nos quedábamos con la raíz. Esto es un repaso súper rápido. Ya, entonces, yo repetía mi raíz y le agregaba las terminaciones. Para are, primero, ¿qué significa yocare? Jugar. Jugar, exacto. Ya, entonces para el io le agregábamos una o. Oh, yoko. Al tú le agregamos una i, pero miren esta curiosidad. Si yo le agrego la i, esto suena yochi. Pero yo necesito que suene yoki. Yo tengo que mantener el sonido ko, el sonido de la C. Ah, ¿Qué tenemos que hacer para mantener el sonido? Le agregamos una H. una H. Entonces ahora suena yoki. Tu Yoki. yoki. Al lu y lei le agregamos una A. Al noi le agregamos un iamo, pero con una H. Iamo, yokiamo. Ya. Al voi, ate. Y al oro, ano. Yucano. Ojo que, acuérdense de la regla, nosotros no sabemos dónde va a cargar el acento, pero sí sabemos dónde no va a cargar el acento. Entonces, en la terminación no. Nos va quedando solo esta opción. Yócano. Yócano. Entonces, io gioco, tu giochi, lui lei gioca, noi giochiamo, voi giocate, loro giocano. ¿Se fijan que no digo gioco, giochi, digo gioco, giochi? Acuérdense que la G y O, esto suena igual que yo. Desaparece la I en la pronunciación. Ya. Ya. Después teníamos los verbos con ere, como prendere,
Esta carga ahí. Prendere. ¿Qué significa prendere? Tomar. Tomar. Tomar, exacto. Entonces lo de siempre. Quitamos la terminación, nos quedamos con nuestra raíz y la repetimos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a quitar ¿ya? Y le agregamos las terminaciones de los verbos que terminan en ere. Entonces, al io le agrego una O, Io prendo. al tú le agrego una I, Ah, sì. al lui, lei le agrego una E, al noi le agrego iamo, Prendiamo. Prendere. al voi le agregamos un ete, y al oro le agregamos O no. ono. Y no va a cargar en la terminación, va a cargar... Prende. Ahí está. Prende. Hola, Paz. Llámala. Hola, Paz. Y a la otra. ¿No escuchará, Paz? Parece que no. No, parece que no, pero nosotros la escuchamos. Sí. Giuseppe, ¿me escuchas? Sí, Soy sí. Paz. sí, la escuchamos. Soy Paz. La voy a escribir en la pizarra. Hazme una seña. Hola, Paz. Te Hola. escuchamos. Te Ya. escucho. Yo escucho también. Ah, perfecto. Qué bueno. Bienvenida entonces. Ya sé. Estamos repasando los verbos regulares. Es un repaso rápido porque después vamos a pasarnos a otra materia. ¿Ya? Igualmente Muy todo esto va a bien. quedar grabado, así que lo van a poder ver después de nuevo. Ya, ahora nos faltan los verbos ire. Y acuérdense que teníamos dos tipos de verbos que terminaban en ire. Entonces vamos a usar partire, que era partir. Partir. Entonces le vamos a quitar la terminación y nos quedamos con la raíz. En este caso es part y repetimos, como siempre. ¿Cuántos llevo? Ah. Llevo 5 acá. Y ponemos las terminaciones. Ujú. Al io una O. Al tú una I. A lui, lei una E. Al noi Chiamo. iamo. Al voi ite. Sì. Y al oro ono. O no. ¿Ya? ¿Dónde va a cargar este loro? Aquí. Loro pártono. Tono. Exacto. Pártono. Bien. Pero teníamos otro tipo de verbos que terminaban en ire. Los ires se dividían en dos. Los dos son regulares, pero son distintos. ¿Ya? Y vamos a usar el verbo capire. ¿Qué significaba capire? Comprender.
Entender o comprender, perfecto. Entender, Sí. claro. Ya, y como siempre, aquí separamos y nos quedamos con nuestra raíz. Ya, vamos a ponerle esto y esto. Ya. ¿Cuál era la curiosidad de estos verbos, de este segundo tipo de verbos que terminan en ire? Que nosotros le vamos a agregar 3 letras. Y eran las letras I, S, C. Isco. ¿Cierto? Entonces, vamos a agregar estas ISC, pero ¿dónde los vamos a agregar? ¿En el IO? Yo. ¿En el TU? ¿En LUILEI? Y en loro. Acuérdense siempre que el NOI y el VOI no se le agrega nunca nada. Siempre se queda como están. Entonces agregamos esta ISC y después directamente le agregamos las terminaciones normales. Ay, me equivoqué. Ahí está. Entonces al IO le agregamos una O, al TU le agregamos una I, a LUILEI una E, Capicho. al NOI y AMO, al VOI ITE, Y y al loro Capisco no. ONO. Capisco no. Exacto, y aquí cargan la I, capiscono. Capisco. Ojo aquí, entonces es IO capisco, pero ¿cómo sonaba esto, esta SCI? Sí, Sí. Suena Shi. shi. Acuérdense que es Sí. bien shi. Sí. Entonces, tú capisci. capisci. Luilei capisce. Capisci. Ujú. Entonces, no solo es un sonido sh, sino que además es una doble consonante. Entonces, lo alargamos. Capisci. Capisce. ¿Ya? Entonces, más encima hay que darle como énfasis a este sh. Ya, entonces eso era lo que vimos de verbos regulares. Esta es la regla general de los verbos regulares. Hicimos un par de ejercicios. Les mandé unos verbos para que tradujeran y lo que los usaran para ir poquito a poquito aumentando el vocabulario. ¿Ya? Porque, claro, cuando hacemos tareas es difícil ir sacando verbos nuevos como cuando estamos en clase, porque van apareciendo solos. Mariana, creo que me querías preguntar algo. Sí, ¿cómo vamos a entender cómo se conjuga en estas dos formas de ire ¿Cómo y de saber cuándo? capire? ¿Cómo vamos a entender cuándo se pone la ISC o Ya. cuando no se pone la ISC? Ahí, lamentablemente, no hay una regla. Simplemente los verbos, hay un poco de memoria y un poco de oído. ¿Ya? Ya. Los verbos, cuando nos encontremos con un verbo que termine en ire, un verbo cualquiera que termine en ire, siempre vamos a tener 3 opciones. Uno, de que sea regular, normal. 2, que sea regular con ISC. Ya. Y la tercera, que sea irregular. ¿Cómo saber cuándo va a ser una, cuándo va a ser otra? Memoria, oído. Ahí lamentablemente no hay regla que nos diga si es regular o irregular, si es con ISC o no. ¿Ya? Lo único que podría como ayudar, pero una ayuda muy pequeña, es que les diga yo que cuando tengamos, entre los verbos regulares que terminan en ire, son muchos más los que se conjugan con ISC que los que se conjugan sin ISC.
Pero en Ya. el momento en que nos encontramos con un verbo, al final siempre van a ser estas tres opciones. Y saberlo es de estudiar nomás, de ir aprendiéndose un poco las conjugaciones. Lamentablemente no hay reglas. Ya. Yo les puedo Gracias. mandar por ahí tengo dando vuelta algunas unas listas. A ver si encuentro. En el otro computador tengo unas listas de verbos, por si las quieren, que Sí. dice una lista de verbos con ISC y una lista de verbos sin Ah. ISC. Ya. Pero Súper. claro, habría que aprendérselas de memoria, y sería es un poco difícil. Es harto. Entonces, es el oído el que me ayuda más. Sí, dime. Giuseppe, eso te quería preguntar, ¿cuál es el infinitivo de leer? Leer, Porque leggere. yo he estado Leggere. mirando cosas, es leggere. Aprovechemos y lo hacemos. Lo conjugamos. Leggere. Porque este tiene una cosa curiosa o entretenida de que cambia un poco el sonido de la G. Ya, leggere es leer. Entonces, ¿qué vamos a hacer primero? Le quitamos la terminación y nos quedamos con la raíz. Que en este caso es leg. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, yo le voy a agregar la terminación. Al io le agregamos una O. O. Entonces, esto va a sonar io leggo. 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 Porque geo suena go. Ujú. Tiene doble, por lo tanto, paramos. Es como que digamos leggo. Pero al tú le agregamos una i. Y la GI Ujú. suena G. Sí, Entonces claro. es tú leggi. Leche. Al lui lei le agregamos una E. Y la GE suena Y. Entonces lui lei legge. Al noi le agregamos un iamo. Y acuérdense siempre esto, que el G y A no suena ya, suena ya. Sin la I. Entonces noi le llamo. No. ¿Ya? La I desaparece. Le llamo. Al voi le agregamos una ete. Entonces voi leggete. Siempre nos mantenemos con el Lechete. sonido Y. Leggete. Sí. Ah, va en la ete, no va lechete, no. No, Lechete. aquí, Ahí va al final. ahí, miren, en el noi va a cargar en la, le llamo. En el voy va a cargar en la primera letra de la terminación, por eso es leggete. Lechete. Y en el loro sabemos que no va a cargar en la terminación, por lo tanto va a Ujú. quedar solo esta opción. Leggion. Leggono. Legono. Ya. Acuérdense que la GO suena go, entonces leggono. Legono. Ujú. Leggono. Y por eso le decía, tiene la curiosidad de que cambia el sonido de la G. Tenemos aquí que suena go, y aquí que suena G, Y, ya, Y, y de nuevo go. Go. Mm. Leggono. ¿O o go? Es un go, pero más duro. Sí. Go. Leggono. Como de la garganta. Es como más, claro, es más gutural. Go. Es casi una C. Ya. ¿Ya? Leggo. En ese sentido, las Con- consonantes se suelen pronunciar de manera más dura en italiano. Por eso no es go, es go. No es ye, es ye. Bien duro, ye. Sí. ¿Te puedo hacer otro verbo? Sí, por supuesto. Encerrar. Es chiudar, chiudere. Cerrar. No, chiudar. Cerrar. Chiudare. Cerrar. Chiudere. Chiudere. Chiudere a Cargan la U. chiudere. 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 Y eso es cerrar. Ya, miren, lo hacemos. Quitamos la terminación, nos quedamos con la... Le voy a quitar esto. Con la raíz. Chiud. Ay, no puedo. Ahí. Bueno.
Uf. No sé qué le pasó a esto. Se volvió loco. Chiudere. Ahí está. ¿Ya? Entonces, agregamos las terminaciones. Io chiudo. Tu chiudi. Lui, lei chiude. Chiamo. Noi chiudiamo. Chiudiamo. Voi chiudete. Y loro Chiudono. chiudono. Acuérdense que Chiudono. no va a cargar nunca aquí al final, entonces va a ser chiudono. Prendo. ¿Ya? Y ese es el verbo cerrar. Chiudere. Chiudere. Ujú. ¿Ya? Pero después vamos a tener también verbos irregulares. Por ejemplo, el verbo salire. ¿Qué era salire ustedes que lo tradujeron? Subir. Subir, perfecto. Subir. Subir. Que este es uno de los verbos que siempre nos crean un poco de confusión. O salir. Es subir. Y este verbo no es regular, es irregular. Y como todo lo irregular, hay que aprendérselo de memoria. ¿Ya? Irregular significa de memoria. Entonces, el verbo salir es io salgo. ¿Ven que ahí ya no es regular? Salgo. Tu sali. Lui, lei sale. Noi saliamo. Voi salite. Sacó esta bulla. Sí, hay alguien que tiene a alguien hablando cerca. Ay, sí, espérame un poco, soy yo. Déjame ir a callar al marido. Espérame. Ya. Y voi salite y loro salgono. Si se fijan, este verbo en particular, a pesar de ser irregular, es bastante regular. O sea, si no fuera por esta G, en el io y en el loro, se comporta como uno regular. No siempre vamos a tener esa suerte. Hay verbos irregulares que son completamente irregulares. Y ahí tampoco hay ninguna regla que uno se pueda guiar. Nada. Por lo que decía, irregular significa de memoria. Ya. ¿Y los que hay irregulares también que terminan en are, ere, ire? Sí. A ver. ¿Y por ejemplo, todos los termina ire, en ponte ire. tú? ¿Sí? No, ¿Y otro ire termina igual o tampoco? no, por eso digo, irregular No. no se le puede encontrar regla, porque por eso es irregular. No sigue la Ya. regla, ninguna. Entonces, simplemente es de Eso hay que memoria. aprenderse de memoria nomás. Sí, nada que Tú hacer. después nos dais un torpeo. Claro, con un torpedo en la mano, todo se puede. Por ejemplo, les pongo otro ejemplo de los verbos que les mostré. Uscire. ¿Qué era uscire? Sí, salir. 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 Miren cómo es. Y parte súper irregular. Io esco. Una. Ucha. Esco. Mucha Io caramba. esco. Tu esci. Esco. Lui, lei esce. Noi usciamo. Voi uscite. Mm. Y loro escono. Carga ahí. Escono. Plop. Entonces,
Irregular, como todo, va a ser siempre, siempre, siempre de memoria. Usciamo. Acuérdense que no es usciamo, es usciamo. Usciamo. Ushamo. Que la C Este. y A es cha. Entonces la SC y A es sha. Usciamo. Usciamo. ¿Ya? Usciamo. Después vamos, en poco tiempo más, vamos a empezar a ver un tipo de verbo que es muy especial, que se llaman los verbos modales. Y ahí nos vamos a tener que aprender de memoria al tiro 3 verbos, que son los 3 verbos modales. Todavía no se los voy a decir porque es la siguiente materia. Pero significa que hay 3 verbos que es imprescindible que se los aprendan de memoria. ¿Ya? Ustedes ya se saben, aunque no se hayan fijado, ya se saben verbos irregulares. El verbo avere y el verbo essere son verbos irregulares. No siguen ninguna regla. Son de Claro. memoria. Entonces, vamos a siempre estar encontrándonos con estos verbos irregulares que hay que aprenderse de memoria. No hay nada que hacer. Lo bueno es que generalmente son verbos de uso común, ¿ya? Como uscire. Salir es una palabra, un verbo que se usa bastante en el día a día. Entonces, al final, uno se los va aprendiendo por uso. Muy difícil la gramática. Ah, sí, la gramática del italiano es bastante complicada, no se los voy Muy a... difícil. Ojo, para un italiano, la gramática del español también es difícil. También nosotros tenemos harto verbo irregular, así que claro, como uno nace y crece hablándolo, uno no se da cuenta, pero tenemos hartas irregularidades en el español. Y acento, porque veo que en el italiano no... Ah, sí, sí hay en el E, pero son Hay esos pocos- casos puntuales. Exacto. ¿Cuándo lleva acento el italiano? El verbo essere, el e, y cuando una palabra termina con la sílaba tónica. O sea, que eso significa que carga en la última sílaba. Y ahí va a llevar tilde. ¿Ya? Città, que significa ciudad. ¿Ya? Por ejemplo, università. Esas palabras van a llevar tilde en el italiano. Las demás, ¿Siempre va para el otro lado, perdona? generalmente sí. Hay una sola que tiene tilde para adelante, que es el perché. El perché, que es tanto porque como porque. Vamos a poner así. Siempre lleva tilde hacia adelante. Perché. Todas las demás van a llevar en general tilde hacia atrás. O sea, si yo puedo hacer una semejanza con el castellano, son palabras agudas, terminadas en vocal, las que llevan acento. Exacto, exacto. Ya que estamos en esto de las palabras que terminan con tilde, tienen una regla para cuando las pasamos a plural. La città es la ciudad. Las ciudades, ¿se acuerdan que la regla decía que si termina en A va a terminar en E? ¿Mm? Cuando la palabra termina en tilde, el sustantivo va a quedar igual. Entonces, la città es la ciudad, le città es las ciudades. L'università, que es la universidad, en plural va a ser le università.
las universidades. Entonces, todas las palabras que terminan con tilde, es decir, la sílaba tónica es la última, mantienen el sustantivo en plural. Esa es la regla. Y si tú dices, a lo mejor es otra materia, pero si tú dices una ciudad, unas ciudades. Mm. Una città. Ya, y aquí el problema es el unas. Y ese sí que es problemático en el italiano. ¿Ya? Entonces, en su momento vamos a ver cómo se dice unas, que tiene una regla propia. ¿Ya? No tiene nada que ver con el una. Entonces, ¿qué hacen los italianos generalmente? Dicen ciudades. No dicen unas Solo. ciudades. Ya. ¿Ya? En verdad, la versión correcta es decir delle città. Pero por eso, esto es materia de mucho más adelante, esto se llama pronombre partitivo, tiene toda una historia, pero eso es para más adelante. ¿Ya? En verdad en italiano no existe un artículo indefinido plural. Entonces se tiene que apoyar en las preposiciones, es toda una historia. ¿Ya? Pero lo importante es que lo que a ustedes les interesa es esto, ¿ya? Que tanto en singular como en plural la palabra va a quedar igual. ¿Ya? Por eso yo llego a una cafetería, lo que en Italia se llama il bar, y yo digo un café, per favore. Pero si voy con un amigo, yo voy a decir due caffè, per favore. ¿Ya? Si es uno, es café. Si son dos, también es café, porque termina con tilde. Va a mantener el sustantivo. ¿Sí? ¿Se entiende bien eso? Ujú. Sí. Sí. Perfecto. Ya. Bien. Ya, ahora vamos a ver otra. Yo ¿Sí? una pregunta, Dime. ahora mirándolo. ¿Esto es para cuando el sustantivo termina en vocal? No solo, cuando el sustantivo Pasarlo a termina en plural, vocal acentuada. en vocal acentuada. Al pasarla a plural, cambia, es que se mantiene el sustantivo y cambia el artículo, digamos. Claro, o sea, cambia todo lo demás. Sí, Pero la palabra en sí, el sustantivo que se escribe igual. exacto. Ya, Pero solo si termina en vocal acentuada. ya. Ya. Entonces, de hecho, voy a aprovechar esa materia para ver lo otro que tenemos, que son los adjetivos. ¿Ya? Entonces, ya. Nosotros tenemos una frase muy simple. Il libro bello. El libro bonito, el libro bello. Entonces, al igual que en español, ¿ya? Vamos a poner aquí en rojo el sustantivo y en verde voy a poner el adjetivo. ¿Cierto? Ujú. Libro es un sustantivo, bello es un adjetivo. Es un adjetivo que obviamente está ligado
al sustantivo, ¿cierto? Sí. Sí. Ya. Entonces, si yo este sustantivo lo paso a plural, ¿qué tengo que hacer con el adjetivo? También. 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 Pasarlo a plural también. Feliz, claro. Ya, entonces nuestro sustantivo, que ahora es plural, libri, y tenemos nuestro adjetivo belli. Acuérdense de la regla básica de pasar de singular a plural. Palabras masculinas que terminan en o, en plural, van a terminar en i. Las femeninas que terminan en a, en plural van a terminar en e. Y después teníamos unas neutrales que en singular terminan en e, en plural van a terminar en Y. i. ¿Ya? Siempre acuérdense, esta regla es básica, básica, básica. Nos va a servir para todo. Entonces, esto lo voy a poner. Ya, entonces tenemos otra frase súper simple. La casa bella. Vamos a usar otro. Le case belle. Voy a cambiar el adjetivo para no repetirlo. Yalla. ¿Quién sabe qué es yalla? Amarillo. Amarilla. Amarilla. Sí, porque es Casa yalla, con A. Ah, Si fuera yalla. yallo, sería amarillo. Pero esta es Ujú. amarilla. Ya, entonces, esto es femenino. ¿Cómo lo pasamos a plural? ¿Cómo va a ser en plural? Le Le, case. case, Le case yalle. 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 Perfecto. Le case yalle. Ya, entonces nuestras palabras que terminaban en A, ahora van a terminar en E. Tanto el sustantivo como el adjetivo. Entonces, hasta aquí estamos bien. ¿Por qué? Porque mi frase masculina en plural termina todo en I, ¿cierto? Ujú. Y mi femenino en plural termina todo en E. Mm. Pero, ¿dónde entra a haber más confusión? Cuando entran estas palabras neutrales. ¿Por qué? Porque además hay muchos adjetivos neutrales. ¿Ya? Entonces, vamos a seguir con nuestros mismos sustantivos para mantenernos en lo simple. ¿Ya? Y libro verde. El libro verde. Si yo lo quiero pasar a plural, esta O se convierte en Y y libri. Y libri. Pero nuestra E también se va a convertir en I, ¿cierto? Entonces tenemos Ujú. una frase masculina, i libri verdi. Todo termina en I, en plural. Y aquí es donde se vuelve más pesado el asunto. Ahora tengo la casa verde.
Entonces, yo la casa lo voy a pasar a plural. Le case, ¿cierto? Claro. Ujú. Ah, y ahora es Pero, y también. pero mi adjetivo verde, ahora lo tengo que pasar a plural y queda Verdi. verdi. Mm. Y vamos a tener una frase femenina plural con palabras que terminan en E y palabras que terminan en I. Y eso va a pasar Mm, constantemente en el italiano. ¿Por qué? Porque hay muchas palabras neutrales. Entonces, ya. nosotros sí que podemos dejar en claro que las frases masculinas plurales, todo va a terminar en I. Ujú. ¿Sí? Da lo mismo como sea, si tiene palabras neutras o no, el plural siempre va a terminar todo en I. I libri belli, i libri verdi. Pero las Ya. femeninas no. Vamos a tener veces que va a ser todo en E, le case gialle, pero vamos a tener veces que va a ser algunas cosas en E y en otras en I. Le case verdi. Y en eso hay que estar súper, súper, súper atento. Ya. Vamos a ver otro ejemplo, a ver si... Ya. La máquina, ¿qué era la máquina? El auto. El auto, que en italiano es femenino, ¿cierto? Entonces, cuando lo pasamos a plural, ¿qué va a pasar con la máquina? ¿Cuál es el plural de la máquina? Machine. Le macchine. Le macchine. Ojo a la doble C, macchine. La Entonces, macchine. esa A la pasamos a E. ¿Eh? ¿Y cuál es el plural de azzurra? Azzurri. Azzurre. 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 ¿Ya? Porque tenemos de nuevo una A que vamos a pasar a E. Y tenemos nuestra regla de singular plural femenino. Todo lo que termine en A va a terminar en E. Azul es azul. Sí, Sí. es azul. Gracias. De nada. Azul. 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 Il compito difficile, ¿qué era un compito? Tarea. 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 ¿Ya? Entonces va a ser I en plural y compi Y ti. Eso. Y compiti Compiti. difficili. Li. ¿Ya? Entonces tenemos, si termina en E, en singular es neutro. En plural va a terminar en I. Y tenemos lo que les decía, una frase masculina plural donde siempre va a terminar todo en I. Compiti difficili. Hartas I.
Ya. Profesoressa. Ese es el femenino de profesores. No es profesora, es profesoressa. Entonces, lo vamos a pasar a plural. Le professoresse Eso, le profesoresse intelligenti. intelligenti. Intelligente. Ti. Y Ali. Porque inteligente es neutral. En Claro. singular termina en E, en plural va a terminar en I. Da lo mismo si es masculino o femenino. Entonces tenemos nuestro sustantivo que termina en A, por lo tanto va a terminar en E, pero nuestro adjetivo que termina en E va a terminar en I. ¿Ya? Al ser neutral, podemos utilizar este mismo adjetivo para un sustantivo masculino. Perfecto. El profesore intelligente, ven que es el mismo adjetivo porque como termina en E en singular es neutral, sirve tanto para masculino como para femenino. Entonces, ¿cuál va a ser el plural de il professore intelligente? Il professori. Sí. No, Y i professori. professori Profesori Intelligenti. intelligenti. ¿Ven? Entonces, termina en E, termina en I. Todo masculino. Ya. Al principio esto parece súper como que es mucho. Parecen como muchas reglas. Pero es porque al explicarlo suena más complejo de lo que es. Y simplemente cuando uno ya tiene claro lo de del cómo se pasa a plural, no es difícil. Les aseguro que no es difícil. Al principio es como un poco agobiante tanta regla, pero se pasa rápido. Ya. Otra cosa que vimos en esta unidad es hablar de manera formal. No lo vamos a ver con mucho detenimiento. La idea es que por ahora ustedes sepan reconocer cuando alguien habla de manera formal. ¿Ya? Entonces, cuando yo hablo de manera informal con otra persona, igual que en español, tratamos de tú. ¿Sí? Tratar de tú en italiano se dice dare del tú. Es una expresión. Eso vendría a ser tutear o tratar de tú. ¿Y cómo se dice usted en italiano? La. Lei. Entonces, La ley también. tratar de usted es dare del lei. Lei, mayúscula. Siempre con mayúscula. El lei de usted va siempre con mayúscula. Vaya donde vaya dentro de una frase.
Es la forma que vamos a tener para diferenciar entre usted y ella, porque al final es la misma palabra, Ujú. solo que ella es con minúscula y usted es con mayúscula. Entonces, esto en general, Perdón. ¿sí? Ese ley se usa tanto para hombres y para mujeres en Exacto, tratar de usted. exacto. Porque al final es igual que en español, es usted. Usted Claro. señor o usted señora. Entonces, el ley es para los dos. Ya. Ya. Y como igual que en español, nosotros vamos a tratar en tercera persona. Vamos a usar los verbos en tercera persona, singular, cuando estemos tratando de usted a una persona, ¿cierto? Entonces, si yo, por ejemplo, me encuentro con alguien en la calle que no conozco y le pregunto, ¿di dove sei? ¿Qué significa ese di dove sei? Es, ¿De dónde? ¿De dónde eres? eres. Sí, porque acuérdense, el verbo essere es Ujú. io sono, tu sei, lui, lei o lei con mayúscula, e. ¿Ya? Entonces, el tu sei es tú ¿De eres. dónde ¿De dónde eres? eres? Pero ahora yo le quiero decir señor Rossi. Y le quiero preguntar, ¿de dónde es usted? ¿Cómo lo voy a preguntar? ¿Y dónde è lei? Perfecto. ¿Y Di dónde è dove lei? è lei? Entonces voy a usar el verbo essere en tercera persona. Y después le voy a decir usted. Y ven que este usted es para un señor Rossi, es un hombre. Mm. Es el mismo ley. Y esto nos va a servir con todos los verbos. Todos. Si yo pregunto, Mario, ¿hay fame? ¿Qué es fame? Hambre. Hambre. ¿Y qué hace hay? Tiene. Tienes. Tienes. Es tú a tú. Tienes. Mario, ¿tienes hambre? Aquí yo estoy tuteando. ¿Cómo voy a decir, señor Rossi? Hasta ahora. ¿Cachai? Que han terminado de hacer ejercicio. Lei ha fame. No sé si Álvaro está en clase. Afame. Ahí ni siquiera es necesario decir ley. Porque el usted ya lo tenemos aquí con señor Rossi. Entonces digo simplemente, señor Rossi, afame. Ha fame. Y ese vendría a ser nuestro ley. Si no, sería ley a fame. Claro, esta sería la versión larga, pero no es necesario. Así como aquí no es necesario decir tú, hay fame, aquí tampoco es necesario decir ley. Con que usemos el verbo en tercera persona, ya estamos hablando de forma formal. Ya. Ya, imagínense el señor Rossi o Mario dice sí, o fame. Entonces yo le voy a preguntar de vuelta. A Mario primero, o sea, tú. ¿Qué cosa mangi? ¿De qué verbo es este mangi? Mangiare. Mangiare, que era comer, Mangiare. ¿cierto? Comer. Entonces yo le estoy diciendo, ¿qué cosa mangi? Eso es tú. ¿Qué comes?
Pero al señor Rossi, ¿cómo le preguntaría ese qué cosa come? Lei mangi. No. ¿Cómo era el verbo mangiare? Io mangio, tu mangi, Tu mangi. lei Mangi. Mangia. Mangi. mangia. Mangia. Che cosa lei mangia? ¿Qué cosa mangia? No el lei no es Lei no. necesario. Y si lo pusiera, si estoy como súper, como con ganas de ponerlo, lo pondría al final. ¿Qué Mangia cosa mangia lei. lei? ¿Qué come usted? Pero insisto, así como aquí el tú no es necesario, porque el verbo ya está conjugado en tú. Aquí el verbo ya está conjugado en usted. Entonces no es necesario como repetir el usted. Ya. ¿Ya? Entonces aquí sería en tuteando y aquí sería en manera formal. Ya. Algo sí que es muy importante, y este también es como un poco de memoria. Nosotros generalmente usamos, si queremos hablar con alguien en la calle, decimos disculpe o disculpa. En italiano, eso es el scusa o scusi. Tenemos dos formas. ¿Cuál es la diferencia? Scusa es de tú a tú. Scusi es de usted. ¿Ya? Entonces, scusa va a ser disculpa. Scusi va a ser disculpe. Y eso hay que aprendérselo de memoria nomás. Scusi. Entonces, por ejemplo, si yo, ya cuando estemos en clases presenciales, yo esté hablando y ustedes me quieren hacer una pregunta y me van a decir disculpa, porque ustedes me tutean, van a decir scusa Giuseppe. Nunca scusi, porque no nos tratamos de ustedes me van a tutear. ¿Ya? Entonces, si me dijeran señor profesore, que me parece que es una exageración, pero si me quisieran decir así, sería scusi. ¿Ya? Pero como nos tuteamos, scusa. Sí, Margarita, dime. Me perdí con el excusa. Ah, ya. Pues yo hubiera dicho, porque el tú Ajá. siempre es y. Sí, es que ese problema no siempre. Porque Ese vendría siendo un verbo irregular, no es que el verbo sea irregular, no es que necesariamente. cuando nosotros decimos scusa, es un imperativo, es una orden. Y los Ah, imperativos tienen una regla completamente distinta. ya, no va con el tú, digamos. O sea, va con el tú, obviamente, pero no como la confusión, no como Exacto, la por eso yo digo que terminación. por ahora, o sea, esto tiene una Hay que regla. aprendérselo. Por ahora, Ya. estas dos palabras apréndanselas de memoria. Solo estas dos. Perfecto. ¿Ya? Ya. Scusa para tú, scusi para usted. Cuando lleguemos a los imperativos, que es dar órdenes, ahí vamos a ver la regla, pero eso se ve en tercero o cuarto año, Falta así que mucho. todavía queda harto. Ya. Ya. ¿Dudas con esto? ¿Alguien? No. Esto es repasarlo nomás. Pero lo importante es que por ahora no es que lo vayamos a usar mucho, pero sí me interesa que cuando vean un diálogo o escuchen un diálogo, más o menos entiendan si este diálogo está hablado de manera formal o de manera informal. ¿Ya? Eso es lo que lo sepan diferenciar. Eso es lo que me interesa en este momento. Ya. Ya. Lo último que vimos en el libro, que fue la última tarea que hicieron, fue esto de los adjetivos de persona. Ujú.
Entonces, esto más que nada es vocabulario. No hay que aprender demasiado más la materia porque es lo mismo que vimos recién. Porque si yo digo il ragazzo bello o la bambina alta, si lo paso a plural es lo mismo. I ragazzi belli. ¿Ya? Belli. Tenemos un adjetivo que igual que antes va a estar siempre ligado al sustantivo. Entonces, si el sustantivo es singular, el adjetivo va a ser singular. Si el sustantivo es plural, el adjetivo va a ser plural. O sea, es lo mismo que vimos recién. No hay nada nuevo ahí. ¿Cuál es el plural de la bambina alta? Le bambine. Le bambine. ¿La bambine? Alti. Alte. Alte. Acuérdense que si terminan Alte. a, terminan e. ¿Ya? Entonces, ¿qué voy a hacer? Les voy a mandar un poquito más de vocabulario para que no se queden solo con este. Les voy a mandar más adjetivos de persona. Y si se fijan en la página siguiente, están las partes del cuerpo, pero muy poquitas. Les voy a mandar más partes del cuerpo. ¿Ya? Para que tengan más vocabulario. Giuseppe, Sí. en cuanto al vocabulario, hay una palabra que aparece en alguna de las lecciones, no sé, Ujú. que es carino, que es Carino. lindo. ¿Cuándo tú usas lindo y no el velo? Ya, Porque yo he visto que carino, generalmente es velo todo. sí, es que carino es lindo, pero es más como en el sentido de tierno. Ah, ¿Ya? Entonces, una persona Carina. carina, ¿ya? Ven que carino es un adjetivo. Entonces, obviamente, carino es Cariñosa. masculino, pero una persona es carina, con A. Es una persona linda, bonita, tierna. Cariñosa. Como cariñosa también. ¿No? Entonces aquí va a ser una persona tierna, una persona cariñosa. En ese sentido tiene carina. Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos hacerle un cumplido al hijo de alguien, es más bonito decir usar el adjetivo carino que usar el adjetivo bello. ¿Ah? Porque tiene más esa cosa de ternura, más que de belleza. ¿Sí? Entonces yo puedo decir il tuo figlio, tu hijo, è carino. Y queda como súper bonito la palabra. Como sin necesidad, como sin opción de tener alguna otra como lectura. O, por ejemplo, perdón, eso es tuo figlio. Tuo figlio è carino. Por ejemplo, no sé, a mí alguien me regala algo y yo digo, oh, qué carino. Tú sei carina. Ojo, es que directamente digo, qué carino. O si es una mujer, qué carina. Qué ¿Listo? tierno. Qué tierna, qué cariñosa. o sea, es más dirigido a las personas, porque el velo es la casa, el libro, el auto, no También sé. se puede usar con cosas. Ahí tendría como más la opción de lindo, ¿sí? Pero, por ejemplo, a ver, ¿cómo lo podría explicar? Yo puedo decir una casa bella, una casa bella. Eso es una casa bonita, de la construcción bonita. Dice, ¡ay, qué bonita esta casa! Pero yo digo, una casa carina es como una casa Se refiere a casa, a como cosas. como al hogar, como de acogedor. Ya tiene como una forma como más de bonito, como más tierno. Entonces una casa carina yo me imagino una casa más acogedora. Más que la construcción sea bonita. Es que está bien decorada, uno se siente a gusto. Eso es como una casa carina.
Son sutilezas de la lengua en todo caso. Mm. ¿Ya? Muchas veces yo en verdad podría usar verlo o verla en vez de Carino o Carina. Por eso es muy sutil la diferencia, pero siempre tengan en cuenta eso. Carino o Carina es más como de bonito, como más tierno, cariñoso. ¿Ya? Ya. Con eso, si ¿tienen alguna otra duda que les pueda ayudar? Estudiar nomás. A estudiar nomás, exacto. Me tengo que aprender muchas cosas. Lo Uy, yo tengo dos importante... palabras más. Dime, que latera. aprovecha, sí. No, mientras más Es preguntas. que es de los mismos que salen en el libro. Yo Sí. estuve ahí mirando y revisando la palabra anque, que dice que es Anque. además, Es además, pero pero en también es general también. es también. Bien. ¿Ya? En general es también. También muchas veces se puede usar como además. Pero es Así más que común también. es más común como Bien. también. Ya. Y la otra palabra, que también está en un diálogo, pero no es, que dice choe. Choe, no sé. Bien. Choé. Pues, sí. Esa también me llamó la Miren atención. cómo se pronuncia. Lo voy a poner así entre... Ahí. Esto se pronuncia choé. Sí. Mm. Ay, ¿qué dice? Choe. Choé. Es decir, creo que era. Eso Sí. es. Esa es la traducción literal. Eso es. Eso Eso es. O es decir. Esa es más- El cho no se usa mucho, no es que lo vayan a usar, pero cuando lo pillen, va a significar en general eso. Yo. Por eso tenemos un perchó. Y el perchó es por eso. Mm. Ya. Como truco, como truquito, les recomiendo para escribir la pronunciación de las palabras, usarlo entre, no sé cómo se llaman estos corchetes, Paréntesis. que son este paréntesis Paréntesis. cuadrado, ¿Mm? no es normal. Poner la pronunciación, ese es como se Ujú. usa como normalmente. ¿Ya? Y lo ponemos como nos suena a nosotros. Otra opción que también se suele usar es usarlo con otro color. ¿Ya? Entonces, yo por ejemplo, ¿qué hago cuando aprendo algún idioma? Uso 3 colores. Esto es pura maña, pero sirve harto. Entonces imagínense, ya, ¿qué significa anche? Yo escribo anche, como se escribe en italiano. Después cambio lápiz y escribo la pronunciación en mayúscula. Y digo anche. Así suena. Hay que ponerlo Ujú. lo más simplificado posible para el así suena. Mm. Después vuelvo a cambiar lápiz y pongo el significado en español. Es bastante útil eso. Perfecto. ¿Ya? Ahí depende de cada uno, pero como truquito a mí por lo menos me ha servido harto. Mm. Está bueno. Perfecto. Y la pronunciación lo más simplificado posible, para que no se les vaya a confundir con otras pronunciaciones. Por eso uso la K, por ejemplo. Mm. Para que no tenga dudas de que la pronunciación es anque. Entonces aquí quedaría esto así, en verde. Y yo digo choé.
Ya, aquí quedaría en verde perchó. ¿Ya? Es bien útil eso, sobre todo con las palabras difíciles de pronunciar. Mm. ¿Y ese perchó es así súper común? Porque No, uno no es tremendamente común, pero sí aparece, sí les va a aparecer. Obviamente cuando empecemos a ver textos un poquito más complejos. Ya. ¿Alguna otra pregunta, dudas? Aprovechen. Ya, entonces voy a dejar de grabar.